la votación que ha obtenido Salvador del Solar ha sido muy baja en comparación la más baja de la última década, por lo menos, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cuál es su evaluación del mensaje, de las propuestas que presentó el presidente del Consejo de Ministros? Mire, yo diría, Carlos, primero que le ha faltado focalización al Premier. Ha habido como un listado enorme de temas con una dispersión en todos los sectores que no le ha permitido resaltar algunos lineamientos generales. Yo diría, por ejemplo, si tendría que haber hecho énfasis, uno, en la reivindicación del principio de autoridad, que es fundamental en este momento en el país, en lo macro y en lo micro. En lo macro, con cosas como lo que está pasando en el sur del Perú, con todo el problema de las bambas, y en lo micro, como por ejemplo cuando vemos un terminal donde no somos capaces de poner 2 policías para que un terminal clausurado no siga operando, en primer lugar. En segundo lugar, el reimpulso de una política de inversiones en el Perú que permita crear más fuentes de trabajo y por lo tanto mejorar la economía de la gente. Y en tercer lugar, creo, la formalización de la fuerza laboral en el Perú, por poner solamente 3 temas, ejes que deberían haberse tratado. Pero en fin, eso por un lado. Por otro lado, porque el gabinete del Solar ha llegado con más de un ministro cuestionado y se lo han recordado en la presentación de ayer. Y en un tercer lugar, porque todo este tema de las consultorías, en donde la presidencia del Consejo de Ministros es la institución que más ha incrementado su presupuesto en consultorías, creo que ha dejado varias dudas sobre el tapete. Pero ni siquiera el hecho de que haya fijado su política de gobierno con 5 ejes no le satisface y le da especificidad a cada uno de ellos. Que los 5 ejes, por ejemplo, gobernabilidad, lucha contra la corrupción, son como ejes genéricos que ya vienen de la instalación del presidente Vizcarra. Cuando el presidente Vizcarra instala el gobierno, dice estos son los 5 ejes y efectivamente esos 5 ejes se tienen que continuar. Pero cada premier le imprime a su gestión cierto carisma, cierta focalización a determinados temas en el marco de esos ejes. Por eso yo he puesto estos 3 ejemplos. Él podría haber tomado otros. Yo creo que, por ejemplo, cometió un error cuando una vez más pecha al Parlamento, que es a quien le vas a pedir además al voto de confianza, lo terminas desafiando. Terminas desafiando cuando un sector importante reclamaba todo el tema de la política de género y más bien el día de ayer publican los lineamientos de la política de género. Es decir, han habido elementos que han generado desconfianza en determinados sectores al interior del propio Parlamento. Claro, entonces, ¿cree usted que este es el momento más complicado en la gestión de Martín Vizcarra, con un gabinete que, bueno, no ha dejado satisfecho al Congreso? Y sobre todo porque el presidente Vizcarra en este momento está pasando por una caída en la aprobación ciudadana muy significativa. Según las encuestas, algunos 14 puntos, otros 17 puntos. Puntos más, puntos menos, lo que está claro que hay una tendencia adversa. Era la oportunidad para que el gabinete reafirmara algunas ideas de gestión pública, alguna reafirmación política en algunos aspectos y le permitiera más bien voltear la curva a la gestión gubernamental, en este caso a la aprobación del presidente de la República. Todo indica que lo de ayer no lo va a permitir. Si bien el gabinete se ha llevado una aprobación de investidura, lo que sí es cierto es que la legitimidad la va a tener que ganar en la cancha y con medidas concretas y haciendo gestión. ¿Y usted confía en que este gabinete se gane la legitimidad en las canchas? Más que confianza, tengo la esperanza. Porque yo tengo la esperanza que efectivamente este gabinete primero comience por aclarar estos cuestionamientos que han habido y en segundo lugar tome medidas que permitan llevar adelante algunas reformas. Se ha hablado de las reformas políticas y a usted le consta, Carlos, yo soy una de las personas que más impulsa reformas políticas y las debate en el Parlamento, pero también soy consciente que las reformas políticas no bastan. O sea, la reforma del sistema de justicia y las reformas del sistema parlamentario no es todo lo que espera la gente. La reforma de la lucha contra la corrupción y las políticas con algunas medidas está muy bien, pero la gente también espera la mejora de la economía, la mejora de la seguridad. Entonces, este tipo de cosas tienen que ser tratados. Hizo énfasis él en la lucha anticorrupción, que creo que es uno de los aspectos más... Y hay que continuarlo. Álgidos que hay en nuestro país. Y hay que continuarlo. Propósito, este hecho, por ejemplo, de haber asignado mayor presupuesto, ¿no?, a las fiscalías que están viendo casos emblemáticos.
No, no, y eso está muy bien, muy bien. En ese punto, sí, en esa política de lucha contra la corrupción. Insisto, todo eso está muy bien, Carlos. O sea, está muy bien que se continúen las reformas políticas, está muy bien que se continúe la política de lucha contra la corrupción. El asunto es que esa parte de la novela ya la conocemos, o sea, la conoce la población. Están esperando la siguiente fase. Y la siguiente fase tiene que ser cómo movemos la economía, cómo generamos más empleo, cómo reivindicamos, cómo ponemos orden en el país, reivindicando el principio de autoridad. Es decir, la siguiente etapa tiene que ser cómo pasamos a otro tipo de reformas que signifiquen que estamos avanzando. Lo que la población un poco está percibiendo es que nos hemos quedado entrampados en una etapa de gobierno que, digamos, para el inicio estaba bien. ¿Le ha decepcionado a usted entonces el mensaje de Salvador del Solar? Miren, yo digamos, no me ha generado una gran esperanza, no me ha generado una gran expectativa. Saludo que se haya aprobado el gabinete porque era lo que correspondía. Nosotros, para ser sinceros, nos abstuvimos porque nosotros hemos mandado una carta al Premier diciéndoles, oiga, hemos visto todos estos incrementos presupuestales en consultorías que han subido en 500 millones. Pedimos una explicación, nos han dicho pero que nos van a ha explicar. dicho que la cantidad es similar a la de años anteriores. Mire, lo que ocurre es que ya el acuerdo que viene es que se vayan disminuyendo. Y lo que el presupuesto se había aprobado por el Congreso de la República, propuesta del propio Ejecutivo, eran 1.200 millones. Y lo han subido en este primer trimestre de 1.200 a 1.704. Desde mi punto de vista, sin sustento legal.